Liz nunca se arrepintió de haber cambiado a su familia por la ciencia. ¿Y cómo lo hizo? Eso decía la gente. Ella estaba segura de que ambas cosas se podían compaginar perfectamente, solo que el trabajo de su vida tenía que ser lo primero. Porque la familia, si das un paso al lado, sueltas, por así decirlo, las riendas, no irá a ninguna parte de ti, pero la ciencia. Solo se atreven a ser no lo suficientemente diligente de su estudiante y fiel seguidor, pero solo se atreven. Usted se encontrará en los márgenes. No, Liz nunca había lamentado que su vocación hubiera sido lo primero. No hasta que una repentina y grave enfermedad puso su mundo patas arriba. Y ahora se preguntaba si era culpa suya que su familia la tratara tan mal. Tal vez debería haber dado más amor. Aunque ella amaba y realmente se merecía todo lo que le estaba pasando. Liz Tyler había nacido en un tipo especial de familia, en la que cualquiera que fuera la generación de la que procediera, cualquiera que fuera la rama de la familia, todos serían personas inteligentes, la flor innata, por así decirlo. En cualquier caso, así había sido desde finales del siglo XVIII y hasta los años 20 del siglo XX. Y entonces, en relación con los conocidos acontecimientos históricos, muchas cosas, por supuesto, cambiaron. La familia se adelgazó. La familia se dispersó por todo el mundo. Luego, sin embargo, por los años 60, muchas cosas parecían haber sido restaurados a la familia Tyler, incluyendo una posición sólida en la sociedad, la acumulación de todo tipo de beneficios. Pero aún así, Liz recordó las palabras de su abuelo, quien dijo que antes, mucho antes, todo era diferente. Los compañeros de Liz no eran los mismos. En el sentido de que no querían obedecer a sus mayores y continuar con el negocio familiar. Inventaron todo tipo de cosas. No, mira esto. El abuelo de Liz, Elliot, se resintió una vez. ¿Cómo puedes hacerte cocinero cuando te dije que fueras arqueólogo? Tal vez redescubras Babilonia. Y no, nada de pastel para mi aniversario, este bastardo no me sobornará. Eso es lo que Elliot sentía por su hijo, el tío Liz. Pero luego, por cierto, le perdonó amablemente e incluso admitió que nunca había comido un pastel tan delicioso como el que había hecho su hijo. Pero aún así, aquellos eran los días en que no mucha gente de la familia Tyler hacía las grandes cosas del pasado. Excepto que Liz era, como dijo Elliot, completamente de su raza. Porque ella sabía desde niña que iba a ser historiadora. Y eligió una dirección difícil, la alta edad media en Europa, en sus regiones septentrionales, con especial atención a la cultura popular, la mitología, los cuentos de aquella época. Liz recordaba aquel día como si estuviera corriendo por el sendero de su casa de campo, entre los altos pinos, hasta la casa de ladrillo, que desde lejos parecía un castillo de cuento de hadas, tan hábilmente construido estaba su tejado con torrecillas decorativas. Esta casita, por cierto, no la conservaban los parientes, a quienes se la heredaron en los años 90, y algunos extraños la vendieron, y aquellos incluso la demolieron, querían construir la suya propia, pero parece que no calcularon el dinero y entonces había en este lugar alguna casita de madera, y en el lugar donde antes había un lujoso jardín de flores, se pusieron invernaderos y se cultivaban hortalizas para la venta. «Abuelo», grita Liz y se lanza al cuello del anciano. «He aprobado mi último examen. He terminado de estudiar». Elliot se ríe, y aunque tiene muchos años, parecen 100, abraza a su nieta con fuerza y la levanta del suelo, haciéndola girar como si tuviera 5 años. Y le devuelve la risa. ¡Qué niña más lista! Nuestra raza. Ahora habrá alguien a quien pasarle el oro de la princesa Pelagea. Oh, ese oro de la princesa Pelagea. El principal tesoro familiar de Tyler. Se decía que una vez habría bastado para un cofre entero. Había pesados brazaletes, muchos anillos, collares, diademas, broches de trenzas, broches, preciosas hebillas de zapatos. Pero, por voluntad del destino a veces desfavorable, hacia los años 70 del siglo XX, cuando Liz joven acababa de graduarse en la universidad, solo quedaba una pequeña parte.
Sin embargo, Liz sabía que era el mayor tesoro de su familia, y ella su principal heredera. Y este oro, por cierto, no era para llevarlo puesto ni para pasearlo, de ninguna manera. Se suponía que debía guardarse siempre, para siempre, en un cofre escalonado, una especie de cofre de madera elegante, sobre lechos de terciopelo. Según la tradición familiar, algo de este esplendor solo podía llevarse una vez y solo por una persona, la hija mayor o la esposa del hijo mayor el día de su boda. Eso era todo. Y el resto del tiempo, por favor, mantengan el patrimonio familiar como debe ser, porque esto no es una joya. El querido abuelo de Elliot murió cuando Liz tenía 27 años. Ella había estado triste por él durante mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, ella había tenido una buena relación con sus padres, pero el abuelo era el único al que había estado realmente unida, entre toda la familia Tyler. Los padres, por cierto, de repente eran los que querían vender el oro. Querían comprar una pared checa en el salón, un juego de cocina alemán, y también un coche. Mis padres decían que el abuelo ya no estaba y que, por lo tanto, no tenía sentido seguir la tradición burguesa. Pero Liz se mantuvo firme. Declaró que si tocaban algo del conjunto, ella dejaría de ser su hija. Mis padres se quedaron un poco sorprendidos. Mamá se echó a llorar y dijo que había criado a una egoísta, vestida y, en general, anormal. Papá miró con severidad, con frialdad, y dijo que no esperaba algo así de su propia hija. Liz estaba avergonzada y... no. A Liz le invadió la sed de preservar la memoria de su abuelo y el legado familiar. A Liz le había encantado oír la leyenda de cómo había llegado el oro a la familia y, tras aquella memorable pelea con sus padres, se había llevado la caja con él para ella sola. Y durante toda su vida la guardó con ella en un lugar seguro. Tras graduarse, Liz consiguió trabajo como ayudante de un historiador, Dan, conocido de su abuelo. Luego, tras adquirir experiencia y reconocimiento, por así decirlo, en círculos reducidos, empezó a dar clases en la propia universidad. Tenía fama de ser una profesora estricta e implacable con sus alumnos. Liz no quería casarse. No estaba interesada en todo este alboroto romántico. Pero... sin embargo, la juventud pasó factura y a los 32 se casó con Nick. El abuelo Elliot, por cierto, difícilmente aprobaría esta unión. Porque Nick no tenía nada que ver con la intelectualidad y era un obrero hereditario. Pero comprendía a Lisa en todo, respetaba su elección y vivieron alma con alma durante exactamente 20 años. Hasta que ocurrió el accidente, Nick murió en el trabajo. Solo la construcción de andamios una vez se derrumbó. Mientras tanto, ya eran los años 90. Liz se quedó prácticamente sola con su hija Christy en brazos. Mientras su marido estaba vivo, ella no había visto a su hija, pero podría seguir haciendo su ciencia. El niño fue cuidado por una niñera. Ahora no había dinero para eso. Liz era el único sostén de su pequeña familia. Y no había parientes que la ayudaran. Quiero decir, había parientes, conocidos, pero... de hecho, se había alejado de ellos con el paso de los años. De hecho, nadie estaba dispuesto a hacerse cargo de la familia de otra persona. Mucha gente consideraba a Liz extraña, casi demente, y le reprochaba un interés demasiado morboso por su historia, demasiado altanero con toda la gente de profesiones más, por así decirlo, ordinarias. Liz, tras perder a su marido, sintió la soledad de todo aquello. Pero luego, tras un tiempo de duelo, se recompuso. No había tiempo para desanimarse. Tenía que escribir un libro sobre el viaje vikingo a lo largo de la ruta de la seda. Después de ahorrar dinero, Liz volvió a contratar a una niñera y retomó su oficio. Su hija crecía. Y demasiado tarde, Liz se dio cuenta de lo lejos que estaba de su propia hija. La revelación llegó de repente, justo un día, la víspera de la graduación de Christy en el instituto. Liz le había dicho que tuviera cuidado en la fiesta, que no bebiera nada de eso y que se fuera pronto a casa. Deberías haberme educado antes. Le espetó a su hija. Nunca estuviste cerca.
¿Qué sabes tú de mí? Voy a cumplir 18 años dentro de un mes y ya está, me voy. ¿A dónde te vas?, preguntó Liz sorprendida. A cualquier sitio. Mientras me vaya de aquí, dijo Christie y se marchó dando un portazo. Dijo que nunca sería una madre tan desagradable con sus hijos. Liz se sintió muy extraña en aquel momento. Estaba a la vez enfadada y ofendida con su hija. Estaba indignada por su ingratitud, la alimentaban, la vestían y la vestían tan bien como a cualquiera. ¿Debemos ir al mar todos los años de vacaciones? Obligatorio. ¿Con tutores para estudiar y obtener perspectivas a través de la educación? Por supuesto. En general. ¿Qué le faltaba? ¿Es que su madre no jugó con ella a las muñecas hasta los 14 años? ¿Qué demonios le pasa a esa chica? Liz esperaba que Christie se calmara, se disculpara y siguieran con sus vidas. También esperaba que Christie dejara de hacer el tonto y se dedicara a una profesión normal y se convirtiera en historiadora, por ejemplo, o tal vez en historiadora cultural, como era la norma en su familia. Liz también aprobaría profesiones como escultor, arquitecto, restaurador. Pero su hija volvió a llevarse una desagradable sorpresa. Al decidirse por ser contable. Al cumplir su amenaza y marcharse de casa, a una ciudad vecina, donde se había instalado en una residencia. Liz se ofendió al principio, y luego. Bueno, intentó ponerse en contacto. Envió dinero a su hija, ya se sabía que los estudiantes lo necesitaban a todas horas. Y poco a poco, como si empezaran a comunicarse un poco mejor. Pero aún así Christie dejó claro que había decidido vivir por su cuenta y sin ningún respeto, casi le importaba un bledo el patrimonio familiar. ¿Quién va a continuar con nuestro negocio?, preguntó Liz. ¿Qué negocios nuestros?, respondió Christie con una sonrisa malévola. Menuda dinastía. Habían vivido en su propio mundo durante generaciones, despreciando a todos los que les rodeaban, ¿y qué habían hecho? ¿Sabes que te consideran loca, como a tu abuelo Elliot? Él y tu bisabuelo. No me importa. ¿Qué vio en su vida? ¿Libros polvorientos y fragmentos de arcilla? Decía tonterías. Así que Liz se quedó sola. De repente no había gente alrededor. Sin embargo, había un trabajo. Un destino, una vocación. Y ella, honestamente, trató de ir de cabeza en él. Tanto más cuando, después de tantos años, aparecieron los diarios del abuelo Elliot. El caso es que se los había legado un viejo amigo suyo, que había fallecido, y sus herederos habían decidido no deshacerse de tales antigüedades, sino entregárselos a la persona a la que una vez habían pertenecido. Liz se quedó muy sorprendida, porque no entendía por qué su abuelo guardaba sus diarios con un desconocido, aunque fuera un amigo, un colega. Pero se los quedó para ella. Como recuerdo. Miré en ellos, por supuesto. La mayoría eran cosas de diario, sobre el tiempo, las minucias de la vida. Había anécdotas divertidas sobre estudiantes vagos que intentaban colar hojas para copiar o hacer trampas en los exámenes, recuerdos de los viajes que Elliot había hecho en su vida, algunos cuentos de hadas escritos allí. Liz, que tenía muchas cosas que hacer cuando volviera con la familia del diario, no tenía tiempo para todo eso, así que los guardó. Mientras tanto, el tiempo pasaba volando. La hija, habiendo terminado sus estudios y, sin pensar en volver, decidió establecerse en aquella ciudad extranjera. Y allí conoció a un hombre. Liz fue y volvió llorando porque Christie había elegido al hombre equivocado. Verás, él era un nuevo hombre de negocios. Y en opinión de Liz, parecía un gángster. Y era casi 20 años mayor que Christie. Estaba divorciado y tenía un hijo de una relación anterior, su hijo se llamaba Geoffrey. En resumen, no era un matrimonio para estar feliz. Liz incluso esperaba que su hija entrara en razón y se divorciara. Pero no sucedió. Pero tuvo hijos, primero una niña, a la que llamó Maggie,
Y luego un hijo, Sammy. Tal vez deberías mudarte a nuestra ciudad. Un día por teléfono, Liz le sugirió a su hija. Estaría más cerca de mi familia. Podría ayudar con los nietos. ¿Por qué, mamá, ya estás jubilada?, preguntó Christy. ¿Dejarías tu trabajo para dedicarte a tus nietos? ¿Qué quieres decir? Liz no lo entendió. Solo estaba pensando. No pienses. Christy se echó a reír. ¿Qué sentido tiene que viva contigo? ¿Para llenarles la cabeza a mis hijos con las mismas tonterías? ¿Crees que no sé que no puedes ayudarme? No pudiste criar bien a tu propia hija, ¿qué nietos para ti? Sin embargo, el destino quiso que Liz se acercara a la familia de su hija. Pero no funcionó como ella quería. Christy había llamado un día y le había preguntado con una voz inesperadamente lastimera y suplicante si podía venir a la ciudad con el hijo de su marido, fruto de su primer matrimonio. El caso era que al niño le habían diagnosticado una enfermedad rara y en aquella pequeña ciudad donde vivía Christy no había especialistas adecuados. Pues venga, por supuesto. Venid todos. Liz se alegró. Es decir, se alegró de que su hija viniera con sus propios nietos. Y la llegada de ese hijo de un extraño no la alegró en absoluto. Christy llegó, ocupando su habitación en el gran apartamento de 2 dormitorios donde los Tyler habían vivido durante décadas. Liz hizo todo lo posible para que los invitados se sintieran bienvenidos, poniendo las mejores cosas en la mesa, ofreciéndose a enseñar la ciudad a los chicos. Excepto que ni Maggie ni Sammy estaban especialmente contentas de ver a su abuela. No parecían nietos cariñosos. Eran chicos caprichosos, maleducados y groseros. Maggie, con 9 años, para horror de Liz, no tenía ningún tipo de modales en la mesa, pero sabía decir palabrotas soeces y feas. Y Sammy, que tenía 7 años, siempre estaba desordenando todas las cosas que caían en sus manos. Geoffrey, que no era su nieto, no era el hombre que Liz había esperado que fuera. Era un niño alto para sus 12 años. Tenía el pelo rubio, gafas y la nariz llena de pecas. Era callado, educado y silencioso. A diferencia de su hermano y su hermana, era el único que decía que estaría encantado de que la abuela le enseñara la ciudad. Liz se encogió de hombros y decidió que no le vendría mal llevárselo a algún sitio. ¿Vamos al parque?, le preguntó. ¿Te gustaría montar en las atracciones? ¿Podríamos ir a la galería de arte?, preguntó Jaffrey y Liz abrió la boca. No me lo esperaba. Mientras sus propios nietos pasaban todo su tiempo libre viendo dibujos animados y programas tontos en la tele, este nieto leía libros y escuchaba atenta y reflexivamente las historias de Liz sobre la familia Tyler. A veces a Liz le parecía que Geoffrey se parecía incluso más a los antepasados de su familia que Christy y sus hijos. Liz estaba realmente preocupada por los problemas de salud de Geoffrey y cuando se hizo evidente que necesitaba dinero para su medicación, retiró la cantidad necesaria de su cuenta bancaria sin preguntar. Y cuando llegó la hora de que Christy y los niños se marcharan a casa, Liz los despidió con lágrimas en los ojos y los llamó para que volvieran otra vez. El tiempo pasó volando. Liz ya estaba totalmente jubilada. La edad se hacía notar, lo que antes parecía una simple dolencia se convirtió de repente en una enfermedad. Y aunque Liz seguía teniendo conocidos en su círculo, los mismos científicos, pero todos eran viejos y después de que ella dejara la universidad, después de que dejara de trabajar, la comunicación con ellos poco a poco llegó a su fin. Pero lo sorprendente y aterrador al mismo tiempo para Liz era que era como si no se diera cuenta del paso del tiempo. Es decir, se daba cuenta, por supuesto, de que había pasado otro año y así sucesivamente, pero esta comprensión le llegaba de forma abrupta y dolorosa, como si el paso del tiempo fuera también una especie de enfermedad. Y a veces, sobre todo por las tardes, era casi físicamente insoportable para Liz estar sola en el gran apartamento. Entonces volvían los recuerdos de lo bonito que solía ser esto. Mucha familia, invitados,
amigos. Y ahora, libros en armarios, estatuas, cuadros. Todo lo que los Tyler habían guardado, conservado con gran esfuerzo durante décadas de historia familiar. Liz se preguntaba cada vez más a menudo, ¿quién se quedaría con todo después de su muerte? ¿Qué sería de todo ello? Mientras el tiempo avanzaba lentamente. Un día, todo cambió final y abruptamente. Era el final del invierno, cuando parecía que ya no quedaba hielo en la calle. Pero el pie de Liz lo encontró de algún modo y la anciana cayó torpemente. La ambulancia la llevó al hospital y los médicos determinaron que, en primer lugar, se trataba de una fractura muy grave y, en segundo, de una espalda dañada. Liz, sintiéndose desamparada, sola, llamó a su hija. Sí, una trabajadora social la visitó, pero claramente no fue suficiente. Y entonces Liz tomó una decisión. Por cierto, Christy ha tenido muchos cambios en su vida a lo largo de los años. Se separó de su primer marido y se volvió a casar, y en busca de su felicidad femenina, se mudó muy lejos. ¿Qué es lo que quieres? No puedo saltar y venir a verte, replicó Christy a su madre. ¿Quizá necesitas ir a alguna pensión para ancianos? Christy dijo que no tenía tiempo y que no entendía cómo una madre podía ser tan irresponsable. Después de todo, en la pensión al menos cuidado y supervisión de ella será, pero si ella se sentará solo en su apartamento y algo más le sucede a ella, entonces, ¿cómo puede ser? Y entonces, unos días después de esta difícil conversación, Liz fue contactado por los hijos de Christy. Maggie llamó. La nieta parecía muy perturbada por lo que le había pasado a su abuela y dijo que aquí estaba ella en persona, disponible y que podía venir a vivir con ella, cuidarla. Gracias, querida. Ven aquí, respondió Liz. Maggie dijo que compraría las entradas en cuanto colgara el teléfono. Añadió que vendría con Sammy, porque él también necesitaba ver a su abuela. Y Jaffrey también debería venir, dijo Liz. Maggie dudó y dijo que, en realidad, Geoffrey estaba ocupado en ese momento, estaba estudiando. Pero luego aceptó que sí, que tal vez debería contarle lo que había pasado. Pero no te entiendo, añadió Maggie. ¿Por qué? Él no es nadie. Liz no estaba de acuerdo. Ella no consideraba a Jaffrey un extraño. Aunque no se vieran a menudo, quizá una o dos veces al año, había algo en el que lo diferenciaba de sus nietos. Algo que la hacía pensar en el abuelo de Elliot. Quiero decir, de verdad. Liz había estado mirando fotos viejas recientemente y habría jurado que Geoffrey y Elliot tenían prácticamente la misma cara. Por fin habían llegado los nietos. Liz estaba dispuesta a olvidar todos los malentendidos que habían tenido en el pasado, porque ahora ya no se sentía sola. Maggie no tardó en tomar cartas en el asunto, le preguntó cómo estaba de salud, cómo iba todo en general. Sin embargo, al cabo de unas semanas, Liz también empezó a darse cuenta de que las cosas no iban tan bien como parecían al principio. Para empezar, Maggie parecía tener poca paciencia. No insultaba a su abuela de forma directa, pero podía darle una respuesta cortante y decirle que no la molestara con conversaciones tontas. Sammy casi nunca estaba en casa y cuando Liz intentaba averiguar dónde estaba su nieto, Maggie respondía que no era asunto suyo. La única persona en cuya compañía Liz se sentía verdaderamente cómoda era Jaffrey. Ya tenía 23 años y se estaba graduando en la universidad, y quería convertirse en joyero profesional. Es una profesión muy buena, alabó Liz una vez más su elección. El primo del bisabuelo de nuestro abuelo Elliot era joyero. Incluso hizo joyas para la familia real inglesa. Eres muy capaz, Jaffrey. Lo harás muy bien. Solo a Jaffrey, por cierto, Liz le había mostrado el tesoro de la familia Tyler, el oro de la princesa Pelagea, más de una y más de dos veces. Y solo él escuchó de buen grado la leyenda que contaba cómo se crearon en primer lugar y cómo llegaron a los Tyler. Maggie y Sammy, sin embargo, también estaban interesadas en el oro. Pero
puramente por motivos prácticos. En primer lugar, preguntaron que abuela les legaría algo de eso, ¿verdad? Liz estaba confusa, y respondió confusamente que ni qué decir tiene, que las joyas irían a parar a manos de sus parientes después de ella. ¿Por qué no las vendes ahora?, preguntó Sammy una vez, y sus ojos se desorbitaron. ¿Por qué no va a estar el oro ocioso? Liz jadeó indignada, ¿cómo se atrevía a llamar oro a un patrimonio de siglos y decir semejante cosa? Al principio, Liz pensó que viviría mucho mejor en compañía de sus nietos, que habían venido a cuidarla mientras se recuperaba. Pero pronto se dio cuenta de que no era así. Rápidamente, su pensión quedó a disposición de sus nietos. Y según ellos, todo lo que había en las tiendas era terriblemente caro, por eso su pensión se agotaba tan rápidamente. Liz, que solía comprarlo todo ella misma antes de que llegaran los nietos, se preguntó naturalmente si los precios habían subido tan deprisa. Bueno, abuela, ¿qué quieres? Maggie negó con la cabeza. Además, aquí cuidamos de ti, no trabajamos, por cierto, vivimos de nuestro propio dinero. ¿Crees que es fácil? ¿Qué otra cosa podía hacer una anciana? Suspiró e intentó no hablar más de dinero. Sobre todo porque aún quedaban algunos ahorros en las cuentas, así que... Jaffrey, quiero darte un poder sobre el dinero, dijo Liz un día. No quiero decir nada malo de tus hermanos, están aquí, me cuidan, hasta me llevaron a la clínica para hacerme escáneres. Pero solo... Abuela, la interrumpe Joffrey. Me doy cuenta de que tal vez me equivoque al decir esto. Solo. No animes demasiado a esa pareja, ¿vale? Y entonces Jaffrey le explicó a la anciana cuál era el asunto. Y el asunto era que Maggie no había trabajado mientras vivía en su ciudad natal. Sí, era estudiante. Pero... luego la expulsaron por suspender. Durante un tiempo vivió con su novio, o mejor dicho, con un hombre, un comerciante del mercado, que era unos 10 años mayor que ella. Luego la echó y Maggie volvió con su padre. Sammy no se fue a ninguna parte, era como si se buscara a sí mismo. Y Jaffrey dijo que su hermanastro tenía la mala costumbre de beber, igual que su padre. ¿Cómo? Liz jadeó. Nunca lo he visto borracho. Es listo, explicó Jaffrey. Bebe cerveza por la noche, cuando nadie puede verlo. Pero si es como su padre, no se detendrá ahí. ¿Y tú? ¿No bebes?, preguntó Liz con cautela. No, Jaffrey sacudió la cabeza y le brillaron los ojos. Mi madre me llevó a un anciano de la aldea cuando era niño. Me curó del azote. No sabía que fueras tan supersticioso. Liz sonrió. No soy supersticioso, solo aprovecho cualquier oportunidad para mejorar mi vida, dijo Jaffrey pensativo. Independientemente de su origen. A menos que sea criminal, claro. Entonces el nieto volvió al tema de la conversación. Dijo que Maggie y Sammy habían discutido entre ellas que, en teoría, el apartamento de la abuela valía mucho dinero, y que no era prudente que viviera aquí sola en su vejez. Dijo que querían dividirlo y desalojar a Liz. Ya basta. La abuela se enfadó de repente, no podía escuchar más cosas malas sobre sus nietos. No eran personas perfectas, pero seguían siendo de su propia sangre. De pronto Liz pensó que tal vez Jaffrey no era del todo puro de espíritu, tal vez estaba hablando mal de su hermano y su hermana deliberadamente. No son nadie para él. Tal vez es él quien quiere apoderarse de todo. Liz estaba tan nerviosa que se lo dijo todo a Jaffrey a la cara. Él escuchó atentamente. No lo negó. No se ofendió. Solo dijo que estaba limpio, que lo sabía, y que eso era suficiente para él. Se había tomado una excedencia para cuidar de su abuela, y parecía llevar bien esos deberes. Pero si confías en ellos más de lo que confías en mí, si crees que soy innecesario, entonces puedo marcharme, dijo Jaffrey en voz baja, saliendo de la habitación, y ese fue el final de su conversación.
El corazón de Liz estaba turbado porque sabía que había hecho daño a su nieto. Pero también era el tipo de persona que no solía ser la primera en disculparse. La salud de Liz, mientras tanto, mejoraba y empeoraba. De hecho, podía levantarse sola. Podía caminar hasta el baño, hasta el inodoro. Pero a veces se tambaleaba, se mareaba. Y Liz se dio cuenta de que a este paso estaría enferma hasta el verano, y quizá hasta el otoño. Y aún más angustiada en su corazón, se dio cuenta de qué hacer. ¿No podrían los jóvenes vivir aquí con ella para siempre? Pero la idea de ir a alguna pensión especializada para ancianos era insoportable. Poco a poco, al malestar se sumó el insomnio. Liz podía quedarse tumbada en la cama hasta por la mañana, recordando que hubo un tiempo en su vida. Hubo un tiempo especial en su vida en el que casi había elegido un destino diferente para sí misma. Entonces apenas era una estudiante. Vino, recuerdo, a una de sus primeras clases. «Hazte a un lado, por favor», dijo la joven Liz a un joven pelirrojo que estaba sentado en el pupitre y que se había sentado tanto, había ordenado tanto sus libros y cuadernos que no había sitio para ella. «Puedes hacerlo», dijo el chico, y la miró con sus penetrantes ojos malignos, que al instante le hicieron parecer un zorro astuto. «Te daré un beso». Liz se quedó boquiabierta ante tanta insolencia y desvergüenza. Estaba a punto de reprender airadamente a aquel canalla, pero entonces él sonrió de un modo totalmente desarmante. «Era broma». «Siéntese, por supuesto». Y se sentó. No hubo tiempo de buscar otro asiento en el auditorio, el profesor ya había llegado. Pronto Liz fue informada por sus compañeros de quién era el pelirrojo. Se llamaba Alex Weiss y era hijo de una modelo de moda y de un extranjero, o mejor dicho, de un hombre de negocios de Suecia. Ahora vivía con su madre, pero iba a menudo a visitar a su padre. Su padre le hacía regalos a menudo. Por eso Alex vestía a la moda, con todo lo importado, por eso todo el mundo quería ser amigo suyo. «Es generoso», dice Lillian, una de las alumnas. «Lleva a las chicas a restaurantes». «Yo no voy a un restaurante con él», resopló Liz. Pero resultó que Alex tenía planes de ir a un restaurante con Liz. La invitó y también le regaló flores. Ella dijo que no una vez, 2 veces, una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez. «De acuerdo», dijo Alex y sonrió tan completamente conquistador como la primera vez. «Entonces, vamos a mi casita». Liz estuvo a punto de golpearle en la cabeza con un ramo de lirios de tigre por semejante insolencia. Pero Alex se salvó explicándole rápidamente la situación. Su padre había venido a visitarle, él y su madre habían ido a la dacha y habían dicho que Alex podía llamar a todos los amigos que quisiera. «Allí hay muchos libros viejos», dijo Alex. «Pensé que te interesaría nombrar», y nombró un par de libros que dejaron a Liz sin aliento. Eran ediciones terriblemente raras que ni siquiera el abuelo Elliot tenía. «Vale», dijo ella, relamiéndose los labios con nerviosismo. «¿Entonces no es gran cosa? ¿Solo una visita? Juro que me comportaré como un caballero». Se inclinó bromeando. «¿Crees que no sé lo que suelen buscar los caballeros ante la dama de su corazón?», preguntó Liz entrecerrando los ojos. Fue a la casa de campo. Allí todo era muy decente, asaban cabs, paseaban en barca, cantaban a la guitarra junto al fuego. Los jóvenes no hacían gamberradas y los adultos no les molestaban. Al final, ellos mismos necesitaban estar a solas. «¿Cómo puede hacer eso tu madre?», suspiró Liz, a quien de repente le pareció muy romántica esta historia de amor con un extranjero. «¿Por qué no se fue con él y te llevó con ella?». «Ella no quiere. Tiene abuelas, abuelos, tías y otros parientes aquí», respondió Alex. «Dice que terminaré mis estudios y luego decidiré dónde viviré». Luego Alex llevó a su invitada especial a mirar libros. A Liz le temblaban las manos de emoción, era tan mágico tocar libros antiguos. Y resultó que ella y Alex tenían más intereses en común de lo que parecía antes.
Así que él también conocía la leyenda del oro de la princesa Pelagea. Sin embargo, dijo que tenía un libro en el que la leyenda se presenta de una forma algo diferente a la versión generalmente aceptada. ¿Y qué contiene?, preguntó Liz con curiosidad. Alex se lo contó todo e incluso se lo dejó leer. En la versión que Liz conocía desde niña, Pelageya era la única hija del príncipe y el oro que había recibido como dote había sido maldecido por otra doncella. Esa otra doncella, llamada Amelie, era hija de un orfebre y había tenido la desgracia de enamorarse del mismo hombre con el que Pelageya se había casado. Cuenta la leyenda que esta maldición debía traer la desgracia a la joven familia, pero la salvación vino del hecho de que Pelageya y Nick, aunque casados por voluntad de sus padres, con el tiempo consiguieron amarse de verdad y por eso los maleficios no les tenían miedo. Y los Tyler, según esta leyenda, eran los descendientes directos de esta misma Pelagea. Sin embargo, el libro de la colección de Alex decía algo diferente. Pelageya era hija de un príncipe, sí, eso era cierto. Y tuvo un prometido con el que se casó. Pero Amelie no era la hija de un orfebre, sino una chica de las criadas de Pelageya. Y su amor por Nikita le llegó después de que éste se hubiera convertido en el marido de la hija del príncipe. Amelie, consumida por los celos, enfadada por el hecho de que la vida sea tan injusta, unos todo y otros nada. A veces, cuando nadie la veía, sacaba el cofre con la dote de Pelageya y se probaba sus joyas, imaginando que se había vuelto tan rica y noble de repente, como en un cuento de hadas. Un día fue sorprendida por el propio Nick. Naturalmente, la pobre muchacha se asustó. Pero el joven amo no se enfadó. Y entonces Amelie volvió a probarse las joyas. Ahora el propio Nick le permitió tontear así, y además le regaló un pañuelo de seda. Y por cierto, de nuevo le pidió el pago de todo en forma de un beso. Así continuó durante mucho tiempo. Hasta que un día Pelageya de repente encontró que de su cómodo anillo que falta con un rubí. Y era su favorito entre todas las magníficas joyas. Naturalmente, empezaron a buscarlo. Encontraron el anillo en el colchón de Amelie. Pelageya podría haber perdonado a la pobre muchacha, pero no se contuvo y dijo todo lo que pensaba de su ama, y dijo también que el joven amo se había vuelto tan frío con Pelageya, porque hacía tiempo que amaba a otra. En aquel momento, por cierto, Nick no estaba en la finca, se había ido de casa. Pelageya estaba furiosa. Dijo que si Amelie estaba tan segura de que Nick la amaba, si estaba tan segura de que él la salvaría de cualquier parte, si quería poseer el oro ella misma. Bueno, lo tendrás todo, dijo Pelageya con tristeza. Ordenó a la doncella que se vistiera con un vestido de seda, que trenzara perlas en su trenza y que se pusiera las joyas de oro del cofre. Y luego le ordenó que la llevara al bosque y allí la encadenara a un árbol, que la dejara a merced de los lobos. Que así sea, dijo Pelageya, mirando a la desdichada víctima desde lo alto de su yegua cuervo, sobre la que iba sentada en una silla de montar de dama de marroquinería escarlata. Si Nick te encuentra, no interferiré en tu felicidad. Corre con él hasta el fin del mundo. Y llévate el oro. No lo quiero, será tuyo, quizás te traiga la felicidad. Pero si los lobos te encuentran antes. Bueno, entonces, ese es tu destino. Y Pelageya y sus fieles sirvientes se marcharon. Amelie se quedó en la espesura del bosque. Y pronto oyó el aullido de los lobos. Ella no sabía que Nick no estaba tan lejos, estaba cazando y acaba de perseguir a un lobo. Era una bestia enorme y vieja. Nick y sus amigos ya habían matado a su familia, una loba y sus cachorros. Y ahora estaba ansioso por conseguir la piel de la bestia. Nick ya había imaginado cómo la vestiría mejor y la arrojaría a los pies de su Amelie. Y sucedió que el caballo de Nick se adelantó, y sus compañeros, también gallardos cazadores, se quedaron rezagados. Y entonces, de repente, Nick voló hacia el claro. Un paso torpe, era un agujero, una madriguera de alguna bestia se encontró y el caballo voló, cayó, el jinete sobre su cabeza dio tumbos. Y entonces Nick, apenas levantado,
vio lo que ocurría en el claro. Vio a Amélie de pie junto a un árbol. Y un lobo que se erguía sobre sus patas traseras y abría sus enormes fauces dentadas, resoplándole en la cara. Nick buscó detrás de él su arco y su flecha. Pero ambos permanecían en la silla de montar, y el caballo había huido porque tenía miedo del lobo. Nick buscó su cinturón, debería haber una daga allí. Pero recordó que la había perdido en la batalla con la loba. Y se dio cuenta de que estaba desarmado. «No la toques», gritó Nick, como si la loba pudiera entender el habla humana. «Suelta a mi amada. Y entonces te dejaré ir». La bestia apretó las orejas, gruñó ahogadamente. Y de repente se precipitó en la espesura. Nick corrió hacia la chica. Desenredó las cuerdas, acarició sus blancas mejillas y la hizo volver en sí. Amélie se lo contó todo. «Ahora ya no tienes nada que temer», dijo Nick. «Salgamos del bosque y luego decidiremos cómo proceder». Y caminaron lentamente. Creyeron que estaban a punto de encontrarse con los compañeros de Nick, pero el bosque estaba silencioso, como si todo se hubiera apagado. El sol, entretanto, menguaba hacia el ocaso. Pero antes de que su disco tocara el horizonte, apareció el borde del bosque. Nick, con un grito de alegría, corrió hacia él. Solo por un momento apartó su mano de la de Amélie, solo por un momento la dejó a su espalda. Se oyó un grito terrible. Nick se dio la vuelta y vio que Amélie estaba tendida en el suelo, y sobre ella, de pie el mismo lobo. El hombre y el depredador se miraron a los ojos. Y de repente, la cabeza de Nick fue atravesada por un dolor agudo, una voz extranjera, pesada, retumbante como un trueno irrumpió en ella, que dijo: «No perdonaste a mis amados. Mis pequeños. Así que, ¿por qué debería yo perdonar a los tuyos?». Un instante después, el lobo dio un poderoso salto y desapareció en el bosque. Nick corrió hacia su amada. Pero Amélie ya no respiraba. Y entonces llegaron los otros cazadores. Hubo gritos, ruido. Pero cuánto lobo no buscaba, y no pudo encontrar ni un solo rastro de ella, como si por el suelo se hubiera caído. Nick volvió con su legítima esposa. Él le dijo todo. «Seguiré siendo tu marido», dijo y arrojó a sus pies joyas, que le quitó a Amélie. «Pero me temo que nuestro linaje está maldito». La leyenda decía que las joyas que se habían conservado para la posteridad desde los tiempos de Pelagea no siempre traían la desgracia a todo el mundo. Pero a veces ocurría que parecían cobrar vida, es decir, la antigua maldición cobraba vida. Y entonces las familias se destruían a causa del oro, y los parientes empezaban a pelearse entre sí como lobos hambrientos. A Liz le impresionó mucho esta versión de la leyenda. Era mucho más oscura, tenebrosa y, a pesar de todos los elementos folclóricos, de alguna manera parecía incluso más realista. Y desde ese día Liz se dio cuenta de repente de que sentía simpatía por Alex. Y esa simpatía pronto se convirtió en amor. Excepto que el amor nunca tuvo una oportunidad. Porque un día Alex anunció que había tomado una decisión, se iba con su padre. «Es mejor así». «¿Y yo qué?», preguntó Liz. «¿Y si te pido que te quedes?». «Eres demasiado joven», respondió él riendo entre dientes. «Pero si tenemos más o menos la misma edad», objetó ella indignada. «No lo entiendes», suspiró Alex. «Eres una buena chica, Liz. Pero tú y yo. No va a funcionar. Pero, ¿sabes una cosa? Déjame decirte algo. Siempre seré una buena amiga para ti. Incluso dentro de 100 años. Te necesitaré dentro de 100 años, viejo abuelo», refunfuñó Liz. En contra de sus propias expectativas, por alguna razón no sintió dolor ante la negativa, sino solo decepción y una ligera tristeza. Como si esta negativa estuviera destinada por el propio destino. Alex dijo que siempre y para siempre seguiría siendo su amigo.
y que si algún día en su vida pasara por momentos difíciles, podría recurrir a él. E incluso dijo que legaría lo mismo a sus hijos, que consideraran a Liz su amiga y que si él, Alex, ya no estaba en el mundo, que la ayudarían si lo necesitaba. Liz dijo que solo quería que Alex la dejara en paz para siempre. Pero entonces, antes de que se fuera, añadió que estaba bien. Quizás lo volvería a ver algún día. No vengo por ayuda, dijo Liz. Te estoy invitando a mi boda. Para que veas lo feliz que me he vuelto. Liz tenía planes tan grandes y brillantes para su vida. Pero no invitó a Alex a la boda. Pensó, ¿por qué lo haría? ¿Por qué sacar a relucir el pasado? Eran tan jóvenes y estúpidos, diciendo tonterías. Algunos estúpidos juramentos que él había hecho sobre ayudarla. Eso es para leyendas e historias, no para la vida real. Y entonces, al día siguiente de su boda, Liz escondió la hoja con la dirección y el teléfono de Alex muy lejos, en el fondo de la caja donde guardaba el oro. Liz no entendía por qué recordaba esa parte concreta de su vida. Y entonces se dio cuenta, porque no podía evitar preguntarse cómo habrían sido las cosas si Alex se hubiera convertido en su marido entonces, si no la hubiera rechazado. Tendría probablemente una hija diferente, ¿no, Christy? ¿Y nietos diferentes? Tal vez estaría sentada en una veranda en algún lugar de Suecia, rodeada de una familia numerosa y amistosa y bebiendo té, mirando el jardín en flor. ¿Y ahora qué hay aquí? Oh. No importa cómo le des vueltas, no puedes escapar de tu destino. Pasó algo más de tiempo. Y Liz empezó a notar que se sentía mejor. Lentamente, poco a poco, pero se sentía mejor. Ahora podía salir a la entrada y sentarse en el banco. Pero había otras abuelas sentadas allí, y no tenía nada de qué hablar con ellas, porque todas hablaban de sus cosas, de medicinas, de precios en las tiendas, y a ella, Liz, no le interesaban esas cosas. Pero ella, Liz, al menos se divertía sentada así. Y entonces, un día en casa, ocurrió algo terrible. Todo empezó con Sammy llegando a casa borracha. De hecho, Liz había enviado a sus nietos a la tienda a comprar algo para la mesa de fiesta, se acercaba su cumpleaños y la anciana quería celebrarlo modestamente. Pero, sucedió que Geoffrey, que había salido antes de casa, había ido a la otra punta de la ciudad a comprar medicinas para su abuela y, cuando volvió, estaba furioso. Empezó a regañar a su hermano y a su hermana. Hubo una pelea. Y luego se pelearon todos. Y Liz estaba segura de que Jaffrey había empezado. Ella también le había gritado, diciéndole que fuera más tolerante con sus parientes. ¿Tolerante? Jaffrey estaba tan indignado y tenso que hasta se le había manchado la cara. ¿Qué clase de gente son, abuela? Habría que echarlos. Ya estamos hablando, dijo Maggie con los brazos a los lados. ¿Quieres tener tu propia casa, no? ¿Qué quieres decir? Liz no lo entendía. Y entonces se lo explicaron. Resultó que Jaffrey había ido a consultar a los abogados. Quería saber si era posible arreglarlo para que Liz pudiera escribir un regalo rápidamente, solo. En fin, él quería que ella le diera el apartamento. Abuela, suspiró Jaffrey. Puedo explicarlo todo, de verdad. Lo has entendido todo mal. Solo quiero asegurarme de mantenerte a salvo. Si me dieras el apartamento, ellos, dijo, señalando con el dedo a su hermano y a su hermana, no podrían conseguirlo. No podrían conseguirlo. Y tú seguirías viviendo aquí con total seguridad. ¿Y también se enteró de lo de la residencia de ancianos? Liz casi se desmaya al oír estas palabras, no había esperado semejante traición del hombre que durante años había creído mejor que sus propios nietos. Abuela, Jaffrey dio un paso hacia ella, pero Liz retrocedió. No pregunté por un asilo, sino por una clínica, una casa de vacaciones, para que pudieras mejorar tu salud y luego. Eso es. Aléjate de mí. Liz estaba histérica.
¿En qué demonios estás pensando? No, ya no eres mi nieto. Maggie, nieta, llévame a la cama, no me encuentro bien. Jaffrey intentó explicarle que sus intenciones eran purísimas, que solo quería mantener a Liz a salvo de gente que realmente quería hacerle daño. Excepto que ella no lo escuchó. Se lamentó, lloró. Y entonces le dijo a Jaffrey con voz áspera y mordaz que renegaba de él, que era un extraño para ella, y que lamentaba que su hija, Christy, hubiera sido una buena madrastra para semejante monstruo durante tantos años. Jaffrey escuchó con atención y en silencio. No intentó objetar. No intentó defenderse ni justificarse de ninguna otra manera. Y Liz lo tomó todo como una confirmación de su culpabilidad. «Fuera de mi casa», le dijo al final. Y el nieto no se fue. Simplemente hizo las maletas y se fue. En silencio. Sin despedirse. Liz lloró amargamente. Maggie jugueteaba con sus gotas para el corazón. Sammy había dicho que era lo mejor, que ahora todo iría bien. Lo que Liz no vio fue que su nieto y su nieta se miraron un momento y sus rostros se contorsionaron en una sonrisa perversa. Por la noche Liz se sintió mal del corazón y tuvo que llamar a una ambulancia. Los médicos, que habían sido informados de la situación de forma muy brusca y unilateral, dijeron que, por supuesto, el estrés a esa edad es extremadamente perjudicial para el organismo, así que la anciana solo necesitaba descansar. Y durante unos días la enferma Liz pasó como en un sueño. Y entonces ocurrió otra cosa. Aquella tarde llovía fuera de la ventana. Parecía una inundación. Había truenos. En definitiva, era un ambiente meteorológico muy desfavorable. Hacía una hora que le había pedido a Maggie que le preparara unas hierbas medicinales para el insomnio, pero su nieta aún no había cumplido el deseo de su abuela. Y Liz no tenía ni idea de por qué Sammy había vuelto borracha otra vez. Al parecer, Maggie estaba teniendo una charla con él ahora, ya que se oían voces procedentes de la cocina. Liz se levantó de la cama, invadida por la debilidad, quería una taza de té. Le vendría bien un tentempié, como un bocadillo de queso. Pero no se atrevió a llamar de nuevo a Maggie, prefería dejar que su hermano se ocupara de él, debía salvar al chico, no fuera a hacer que se metiera en este lío. Y ella, Liz, llegaría sola, no le pasaría nada. Sin hacer ruido, la anciana salió de su habitación y se dirigió, agarrándose a la pared, a la cocina. Ahora oía las voces con claridad. Solo había una corta distancia desde la puerta hasta la cocina, pero entonces Liz se congeló, porque extrañas palabras llegaron a sus oídos. «Estoy harta de la vieja», dijo Maggie. «Limpiarla, lavarla. Apesta. Estoy harta. Todo el día atada en casa como una correa. Y todavía soy joven, quiero vivir». «Sí, llevamos demasiado tiempo aquí sentados», dijo Sammy con una sonrisa. «Menos mal que ese idiota se fue. Pensé que lo arruinaría todo». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó la nieta. «Hay que repartir el oro de la vieja y llevarla al vertedero de la ciudad», dijo Sammy. «No, te imaginas cuánto oro habrá allí, ¿eh?» «Al vertedero», repitió Maggie después de su hermano, pensativa. «No lo dices literalmente, ¿verdad? ¿Y quién me conoce a mí?». Sammy se rió entre dientes. «Bueno, quizá al vertedero no, pero a un albergue. Los hay gratis, ¿no lo sabes? Y no quiero pagar». «Estoy harta de todo», dijo Maggie. «Pensé que mi abuela me daría algo de comer. ¿Has visto cuántos libros y ropa viejos hay? ¿Para qué sirven? Todo es basura, habría que llevarlo al vertedero. Y vender el piso». Sammy golpeó con el puño. «Tonto», dijo Maggie. «A lo mejor hay algo antiguo. A veces pagan mucho dinero por esas cosas. Los ricos engordan», replicó Sammy. Algo retumbó y tintineó en la cocina, como si estuvieran sirviendo un trago de una botella.
Ya era hora de que ese idiota fuera echado a patadas por su abuela. Quería ser el primero en pillar cacho. ¿Quieres un poco? Sírvete, dijo Maggie. No, no creo que quisiera robar. Probablemente quería salvar a la vieja. ¡Qué idiota! ¿Quién demonios es? Nada, se rió Sammy. Le ha echado. Ahora no la salvará. Ahora lo decidiremos todo nosotras solas. Ya está bien. La vieja ha vivido y vivido. Es hora de que consigamos todo. Y el oro es lo más importante. Tal vez valga $1.000.000. ¿Qué te parece? Liz no recordaba cómo, pero volvió caminando tranquilamente. Cerró la puerta y se tumbó en la cama, estirada boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho. Oyó el latido de su corazón, toc, 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 bajo sus manos y pensó que pararía de una vez. Y que se detendría ahora. Lo que oyó fue como un incendio forestal que consume los brotes jóvenes. Era como una bañera de agua que salpica un lienzo recién pintado y se lleva todos los colores. El mundo de Liz se volvió del revés, de un lado a otro, girando y cayendo en alguna parte. A la anciana no le cabía en la cabeza, ¿le estaba pasando esto a ella? ¿No era un sueño terrible? ¿O tal vez era realmente un sueño? Tal vez se quedó dormida viendo un programa que habla de lo desalmados y desalmadas que a veces son los hijos y los nietos, y así fue como lo soñó. Liz no sabía cuánto tiempo había pasado. Pero a juzgar por la forma en que la luna se movía por el cielo y se asomaba por la ventana con su disco fantasmal, ya era de noche. La puerta se abrió y una silueta oscura se asomó a la oscura habitación. Liz había apagado las luces cuando regresó. «Abuela, ¿estás dormida?», preguntó la silueta con la voz de Maggie. Liz contuvo la respiración, escondiéndose en la litera, fingiendo dormir. Porque sabía con certeza que si decía una palabra o la miraba ahora, sería el fin. Maggie se daría cuenta de que lo había oído todo. Y entonces, ¿qué le pasaría? ¿Qué le harían? La mañana del día siguiente era clara y soleada. El tiempo era tan soleado que uno podía pensar que el mismísimo universo te sonreía, mirando por la ventana, así que deja de enfurruñarte. Levántate. Vive la vida al máximo. Pero esta mañana le parecía negra a Liz. Esperó con miedo a que Maggie la mirara y, cuando su nieta llegó, Liz temblaba a cada momento. ¿Qué pasaría si se diera cuenta por sus ojos de que lo sabía todo? Pero Maggie no parecía saber nada. Alimentó a Liz con gachas de sémola con agua como de costumbre, porque estaba a dieta, le dio té, le dio otro trozo de pan y dijo que iba a ir a la tienda. Añadió sobre su hermano, diciendo que Sammy había ido a ver si hacía falta mano de obra en el mercado. No puedo vivir solo de tu pensión, ¿sabes? Suspiró Maggie, fingiendo estar triste. No sé cómo vamos a salir adelante. Ya casi estoy bien, nieta, sonrió Liz tímidamente, con los labios temblorosos. Gracias, queridos, por ayudarme a recuperarme. Pronto podrás volver a casa. Estoy acostumbrada a estar sola durante años. ¿Qué tonterías dices, abuela? Maggie se rió, pero sus ojos no eran alegres ni fríos. Este es nuestro hogar. Al fin y al cabo, somos tus herederas. No, abuela, Maggie le movió el dedo. Ahora no nos iremos a ninguna parte. No nos iremos a ninguna parte. Te vamos a vigilar de cerca. Bueno, me voy. Soy joven, tengo que llegar a tiempo a todo. Liz estuvo callada como un ratón hasta que Maggie hizo las maletas y salió de casa. Cuando la llave hizo clic en la cerradura, la anciana exhaló largo y tendido. Oh, cómo quería sentir lástima de sí misma, sentarse y llorar. Pero, me di cuenta. No era el caso. Tenía que darse prisa, tenía que salvarse antes de que su nieto y su nieta tiraran por la borda el legado de la familia Tyler. Levantándose con cuidado, Liz llegó hasta el armario. Acercó una silla. ¡Qué miedo!
A su edad, caer desde tal altura podía matarla. Pero su cuerpo no la defraudó, y así Liz cogió una gran caja de zapatos de lo alto del armario. Era un trasto, pero contenía lo que más quería en el mundo, el oro de la princesa Pelagea. Desenredó los viejos chales y pañuelos que envolvían el cofre de madera tallada. Hacía mucho, mucho tiempo que no miraba en él. Tal vez 5 años ya. ¿Y por qué iba a hacerlo? Últimamente, el contacto con la historia familiar había sido doloroso, removiendo recuerdos innecesarios, haciéndola cuestionarse las decisiones que una vez había tomado. Liz sabía que había tesoros de valor incalculable bajo la tapa. Y un cuaderno con la dirección y el número de teléfono de un hombre al que había jurado que nunca pediría ayuda. Y en realidad, todo esto es una tontería. Bueno, en realidad. Alex, entonces, Liz se dio cuenta, tenía que llamar. Lenta y tensamente, la tapa se levantó con el crujido de la madera antigua. Liz sabía lo que tenía que ver, el brillo apagado del oro bajo el sol del mediodía. Pero lo que apareció ante ella. La anciana se paralizó. Sus ojos se entornaron. Su corazón dio un vuelco. No. Era imposible. No podía ser. Pero la vista no mentía. Y metió la mano temblorosa en el ataúd y sacó algo que no esperaba encontrar. No es que Jaffrey estuviera preparado para semejante acontecimiento, pero intuyó que si la abuela sabía lo que tramaba, no le haría pasar un mal rato. Porque Liz, por desgracia, es demasiado amable y algo ingenua, incluso una persona que está en el cautiverio de sus propias ilusiones. Por lo tanto, Joffrey solo tenía que ser extremadamente cuidadoso. Pero en algún momento, las cosas no salieron según lo planeado. Y a él, maldita sea, ni siquiera se le permitió explicarse normalmente con su abuela. Quería arremeter contra los 2 buitres que tenían el descaro de llamarse nieto y nieta de la abuela Liz, pero no lo hizo. Porque se dio cuenta de que esta vez no habría victoria de su parte. Y para poder seguir haciéndolo todo con normalidad, y no arruinar la relación con su abuela bajo la influencia de los demás, Joffrey decidió marcharse de su casa. Solo por un tiempo, solo por 1 o 2 días. Y entonces, solo era necesario para ganar tiempo, cuando los malditos buitres no estarían en el apartamento y podría hablar con su abuela acerca de todo. Ese era el plan de Joffrey. Y no estaba nada mal. El tipo se paró en la parada del autobús, bajo su visera de hierro y esperó el autobús. Mientras esperaba el transporte, entró en internet a través del smartphone y renovó el contrato de alquiler de un apartamento diario, que ya había buscado durante mucho tiempo, porque cada vez era más difícil vivir en un apartamento. Y Joffrey decidió que primero viviría allí, y luego probablemente alquilaría un apartamento por un periodo más largo, porque tendría que quedarse en la ciudad por los negocios de su abuela. Joffrey estaba muy agradecido a las autoridades universitarias, que, enteradas de su situación familiar, le concedieron una excedencia sin ninguna crítica ni reproche. Levantándose el cuello de la chaqueta, llovía a cántaros, Joffrey estiró el cuello, buscando el autobús. Y entonces, todo sucedió en un instante. Justo un coche en el cruce perdió de repente el control, probablemente a causa de la calzada mojada, o tal vez algo le pasó a los frenos, pero de repente fue llevado hacia un lado. La gente de la parada se dispersó. Joffrey, sumido en sus pensamientos, vaciló. Y entonces se produjo un golpe, un destello de dolor ensordecedor y oscuridad. ¿Estoy bien? Fue lo primero que preguntó Joffrey al despertarse. Y lo preguntó por 2 razones. En primer lugar, no sentía ningún dolor en el cuerpo, lo cual era naturalmente sospechoso después de semejante choque, y en segundo lugar, había una maravillosa criatura de cabellos dorados inclinada sobre él, que fácilmente podría confundirse con un guía hacia un mundo mejor, como los que se mueren por guiar a través del túnel hacia la luz eterna. Vivo y ni siquiera roto, lo cual es asombroso, dijo una voz ronca, y la maravillosa criatura fue desplazada por un hombre barbudo con bata de hospital.
El médico, y era él, se presentó a Harry y le dijo que Jaffrey había tenido suerte de salir con unas cuantas magulladuras y una presunta contusión. Lo único que tenía que hacer era no cruzar la calle con el semáforo en rojo. ¿Qué? Los ojos de Jaffrey se abrieron de par en par, el coche perdió el control. No, frunció el ceño el médico. No empieces a echarme la culpa a mí. Testigos presenciales te vieron salir a la calzada, pensando en algo. Te llamaron, pero corriste como un rinoceronte hacia el coche. Que perdió un poco el control. Sí, Jaffrey se retorció culpable contra los cojines, recordando que había estado tan absorto en sus pensamientos que había dado un paso descuidado hacia adelante. Así que, si no hubiera sido por mi propia estupidez, no me habría golpeado, quizá. ¿Y quién es este? Preguntó y quiso estirar el cuello, porque los anchos hombros del médico bloqueaban a la mujer de cabellos dorados, pero enseguida chilló por el dolor punzante en el cuello. La que te ha dado un susto de muerte, replicó la chica. Y el autor del incidente, al parecer. ¿Qué? Jaffrey sonrió débilmente. No, dicen que fue culpa mía, dijo la muchacha. Y yo tengo la culpa, dijo la chica, yo debería haber minimizado la velocidad en la lluvia, pero yo no esperaba. Así que no discutas ahora, ¿vale? Dijo Gennady con severidad. ¿Por qué te he permitido ver al paciente? En general. ¿Va a escribir una reclamación por daños a la salud? El culpable está dispuesto a pagar todo el tratamiento y también una indemnización por daños morales. La chica asintió apresuradamente. Pero en lo último que Joffrey podía pensar ahora era en el dinero. Nadie más resultó herido, dijo la chica. Bueno, solo mi coche, que chocó contra una valla de hormigón. ¿Estás bien? Chilló Jaffrey. Como puedes ver, sonrió encantadora. El airbag no falló. Bueno, aquí tienes mi teléfono, con estas palabras puso una hoja en la mesilla de noche. Estaré en contacto, no me escaparé. Y aquí hay una cosa más, rebuscó en su bolso y sacó un fajo de billetes. Lo saqué del cajero automático más cercano, está aquí, cerca del hospital. El resto lo guardo en casa, en efectivo. Lo traeré todo esta noche. Un momento, Joffrey entornó los ojos, la cabeza le daba vueltas como si le hubieran obligado a subirse a un tío vivo durante horas. ¿Cómo te llamas? Larry, respondió una hermosa mujer de dorada melena rizada que aparentaba unos 20 años. Y ahora, por favor, las horas de visita ya son, Gennady volvió a meterse en la conversación. Puede volver más tarde. Y ahora mismo el joven necesita descansar y yo debo informarle sobre su estado, la observación posterior necesaria, el tratamiento. Sí, por supuesto. Larry está haciendo un alboroto. Que te mejores. Y... Perdóneme, lo siento, es muy, simplemente terrible. Añadió desde la puerta. Joffrey le sonrió débilmente, no se sentía enfermo ni destrozado, al contrario, ligero como una nube. No te emociones demasiado, le advirtió el médico. Pronto bajará el efecto de las drogas y todos sentirán cada hueso. Pero no te preocupes, te encontraremos analgésicos más débiles. Mientras tanto, hablemos de esto. ¿Quiénes son tus contactos? No, dijo Joffrey. Soy de fuera de la ciudad. Mi padre está allí, pero... seguro que no podrá venir. Es una lástima, el médico negó con la cabeza. Alguien tiene que cuidar de ti, pronto saldrás del hospital. Voy a alquilar un apartamento, continuó Joffrey. Llevaba mucho tiempo pensando en alquilar. Tengo una abuela en la ciudad. Estupendo. Se lo haremos saber a mi abuela. No. Exclamó el chico y, al ver cómo el médico enarcaba las cejas, le explicó. No puede preocuparse, ella también está enferma y... de todas formas no tiene sentido. Ella y yo tuvimos una gran discusión. ¿Quiere que le haga una observación?
¿Como médico que lleva aquí 20 años? Por mucho que se peleen los parientes, normalmente cuando alguien va al hospital, todo el jaleo y los malentendidos desaparecen. Los parientes, ya sabe, no suelen abandonar. Bueno, está bien, suspiró Geoffrey. ¿Pero vamos a hacerlo ya mañana? La abuela, ella. De todos modos, ella cree que me quedo sentada en mi apartamento, y no va a venir a buscarme hoy. Liz se sintió como una completa tonta, una idiota, mientras marcaba ese mismo número de teléfono. Era muy consciente de cuánto tiempo había pasado y de que podría haberlo cambiado ya 100 veces. Y en cualquier caso, en la era de la tecnología digital era razonable suponer que, en lugar de un teléfono fijo, todo el mundo utilizaba un móvil, lo que significaba que la única manera de ponerse en contacto con Alex, si es que seguía vivo, sería enviando una carta. Y él podría no haber vivido en esa dirección durante décadas, ¿y cuánto tiempo tomaría esa carta? Y sin embargo, Liz marcó el número. Viejo tonto. Se dijo a sí misma tras el sexto tono de llamada, pero de repente descolgaron el auricular. Contestaron en inglés, y la mente de Liz estaba tan fuera del idioma que parecía una lengua extranjera. Al otro lado preguntaron, ¿quién es? Y probablemente habrían colgado, pensando que era una llamada de broma, pero entonces Liz por fin se recompuso y preguntó a Alex. ¿Quién es? Preguntó. Verás, el abuelo no está muy bien. ¿Pero está cuerdo? Soltó Liz, temiendo de repente que Alex pudiera, teóricamente, estar sufriendo demencia. Liz, casi llorando, empezó a disculparse y a decir que solo era una vieja conocida suya y que no pensaba pillarle después de tantos años y que sentía mucho, mucho la indelicadeza, pero que si puede, le diga que le llama Lizonka, la misma que una vez le visitó en su dacha. De acuerdo, dijo una voz de hombre al otro lado, insegura. Ahora se lo preguntaré a mi abuelo. Espera, ¿vale? Liz dio las gracias a Mikhail, el hombre que se había presentado como hijo de Alex, y esperó. Su corazón latía deprisa y parecía demasiado pesado. ¿Va a decirle algo? Y en general, ¿por qué le llama? ¿Qué es él? Reconoce que es el momento, un anciano, ¿puede ella, una anciana de su pasado lejano, ayudarla ahora? Él vive en otro país. Esto es ridículo. No, pensó Liz, debería terminar la llamada ahora, romper en pedazos la hoja con el número y la dirección, olvidarse de todo e intentar. Liz. La voz que oyó era exactamente como la recordaba y, por una fracción de segundo, el pasado y el futuro parecieron mezclarse. Alex, exhaló Liz. Estás viva. Liz no pudo soportarlo más y empezó a llorar. De acuerdo. En primer lugar, cálmate. Su voz era tan severa como tranquilizadora. Supongo que no me habrás llamado por primera y única vez después de todos estos años para hablar de poesía de la Edad de Plata. Cuéntame qué ha pasado. Y pensaremos qué hacer a continuación. Jaffrey odiaba estar enfermo. Le venía de su infancia, cuando su padre, bajo la influencia de su vecina la tía Ducia, gran admiradora de la medicina popular, le había tratado la gripe con el vapor de una olla de patatas y un poco de asquerosa grasa disuelta en leche caliente. Y así, aunque el hospital estaba limpio e incluso alimentado con buena comida, y los vecinos en la sala eran tranquilas y decente, y aunque la enfermera era joven y alegre, pero desde la cara de Geoffrey todavía no ir amargo, insatisfecho con todo en el mundo Mina. Naturalmente, era necesario resolver todas las formalidades que no tenía ningún derecho a Larry. Por cierto, hablaron no solo sobre el tema de negocios, sino también de todo. Resultó que Larry había nacido y crecido en esta ciudad, y una vez, hace casi 15 años, sus padres, que antes habían vivido en Suecia, se trasladaron aquí, porque la familia tenía raíces aquí. Cuando se enteró de que Geoffrey estudiaba joyería, Larry se rió y dijo que era casi una coincidencia graciosa, porque ella ya había estudiado geología y soñaba con dedicar su vida a las piedras preciosas y ornamentales. ¿Tienes novio?
soltó de pronto Joffrey. Haces demasiadas preguntas para alguien a quien he atropellado con un coche. Larry le movió el dedo, y de pronto se puso seria y contestó. No, y aún no estoy preparado para una relación. El amor es demasiado complicado. Primero tienes que mantenerte firme sobre tus pies, vivir para ti mismo, y luego ya dejar que otra persona entre en tu vida. Eso tiene sentido, asintió Joffrey, con el pelo enrojecido. Por cierto, te lo he preguntado sin pensar. No te estoy tirando los tejos. Mira. Mañana me dan el alta, suspiró. En lo cotidiano sigo de alta, me voy a tumbar ahí, luego miraré otros pisos, bueno, para alquilar durante mucho tiempo. En general, gracias por ofrecer una compensación moral y todo eso, pero no puedo aceptarlo. Gracias por darme más dinero para el tratamiento. Y así. Mi padre me enviará, estoy bien, voy a aguantar. Pero él va a enviar en 3 días solamente, ya he pagado por el apartamento para estos días. En general, Joffrey volvió a suspirar. Honestamente, tengo solo 500 rublos en mi cartera. ¿Puedes pagarme un taxi para que me lleve a mi apartamento? Me temo que me costará mucho coger el transporte público. Me duele la espalda. Yo te llevo. Dijo, y apresuradamente, al notar cómo Joffrey redondeaba los ojos, añadió. Yo no, sino mi padre. Él puede llevarte en el coche. No volveré a conducir en un tiempo. Me temo que. Además, he estado pensando. Bueno, ya que estás un poco corto de dinero, entonces. Sabes, mi padre está en la casa de campo. Una vieja casa de campo, construida en los 50 o incluso antes. Tal vez. ¿Te quedarás con nosotros? Bueno, mientras te recuperas. Aire fresco. Y no hay preocupaciones, mi padre tiene una mujer trabajando allí, se llama Tina, es una gran criada y cocinera. En fin. Lo siento, estoy divagando, es solo que. Es la primera vez que pasa. Con un coche y un hombre. Es la primera vez. Soltó Joffrey, y luego dejó de hablar, porque la broma era estúpida, inapropiada y no tenía nada que ver. Larry también lo miró confundida y luego, por alguna razón, se rieron juntos. ¿Estás de acuerdo, tío? Llegó la voz de un vecino de la sala, metalúrgico de 40 años, que fue al hospital con un accidente laboral. Si en mis 20 años una chica así me ofreciera una visita. Volaría como una paloma si no fuera. Joffrey suspiró. Tal vez. No era tan mala opción, ¿verdad? Habían pasado unos días desde que había abandonado el apartamento de su abuela, por cierto, y pensó que Liz debía de haberse calmado lo suficiente como para escucharlo. Y tenían que hablar. A juzgar por el modo en que se comportaban el hermanastro y la hermana, era urgente rescatar a la abuela de su compañía. Con Larry acordaron que ella lo recogería al día siguiente por la mañana. Esa tarde, sin embargo, Joffrey marcó el número de Liz. Esperó. Volvió a llamar. Pero la persona que llamaba no estaba disponible. Su corazón se inquietó y marcó el número de Maggie, que le parecía un poco más humana que el hermano de Sammy. No está. Soltó Maggie con una entonación que delataba confusión, indignación y una profunda embriaguez. Se ha ido, el viejo tonto. ¿A dónde?, preguntó Joffrey. ¿Cómo voy a saberlo?, chilló Maggie. La pillamos en la entrada. Se subió al coche con un tipo, un hombre trajeado, y dijo que se iba de vacaciones, y nosotros. Ella dijo que estaba cansada y que necesitaba pensar en todo. Ese hombre es un patán, dijo que no pensáramos, como dijo. Ah. Intriga. ¿No, te lo imaginas? Joffrey no tenía ni idea. Frotándose nerviosamente el puente de la nariz, no sabía qué pensar. ¿Quién y dónde podría haber ido la tranquila y tímida abuela Liz? Y sí,
agotada por la mala compañía de sus nietos, se había aliado con algún tipo de sinvergüenza, culto, agente inmobiliario negro? Jaffrey sintió una punzada de culpabilidad, él también era bueno. Debería haberse dado cuenta de lo canallas que eran su hermano y su hermana, y debería haber sido más decidido, debería haber hablado con Liz en lugar de no maquinar él mismo. Por cierto, continuó Maggie con voz tartamuda. ¿Cómo se dice intrigar? No tengo ni idea, sonrió Jaffrey, aunque por supuesto conocía perfectamente el significado de la palabra. Adiós, pues. Y dio por terminada la conversación. Estaba en estado de shock. ¿A dónde podía haber ido la abuela Liz y con quién? Porque no respondía a sus llamadas. De hecho, Jaffrey se dio cuenta mentalmente de que probablemente ella aún no había descubierto que faltaba algo muy importante para ella, su principal joya, el oro. Sí, Jaffrey había abandonado el apartamento de su abuela por una razón. Un par de días antes de que Liz lo echara en un escándalo, él había aprovechado su ausencia, ella había estado con Maggie y Sammy en la clínica, para entrar en su habitación y, sabiendo perfectamente dónde había estado guardado el cofre del tesoro todos estos años, lo había sacado. Lo abrió, metió el oro en una caja y lo guardó en su discreta bolsa de viaje deportiva. En su lugar, es decir, en el fondo del cofre, puso una nota en la que explicaba todo tal cual. Moll, me llevo esto, abuela, para guardártelo, porque tus nietos parientes ya están pensando en cómo repartirlo. En general, Joffrey, cuando todo esto se arregló, esperaba que él sería capaz de personalmente con su abuela para hablar de todo esto antes de que ella se dio cuenta de la desaparición de joyas de oro. Después de todo, él sabía a ciencia cierta que ella no las había tocado en años, y por lo tanto, teóricamente, no debería haberse dado cuenta de que faltaban. Pero podía haber pasado cualquier cosa. Y ahora Joffrey se preguntaba, ¿y si ella se había enterado de que faltaban, cómo había reaccionado? ¿Creería lo que decía en la nota? Solo palabras. Sin pruebas de que tuviera razón. ¿O lo maldijo por ser un ladrón deshonroso? O tal vez la abuela ya había presentado una denuncia contra él. Pero, pensó Joffrey, si esto último fuera cierto, probablemente ya lo habrían encontrado en el hospital y habrían venido a buscarlo aquí. Entonces, ¿dónde estaba la verdad? ¿Y quién demonios se había llevado a su abuela, y dónde? El día que le dieron el alta en el hospital, Joffrey estaba muy preocupado, su propio consentimiento le parecía una temeraria locura. Al fin y al cabo, apenas conocía a Larry, y ya había aceptado una invitación para visitarla en casa. Y ni siquiera en casa, sino en su casa de campo. Pero, por otra parte, ¿por qué iba a tramar algo malo contra él? Más bien parece que intenta compensarle por haberle atropellado con su coche. El día que le dieron el alta en el hospital, Larry y su padre vinieron a recogerlo. Vincent, un hombre de aspecto sólido y trajeado, estrechó la mano de Joffrey y le dijo que simpatizaba con él y que estaba agradecido de que hubiera aceptado una resolución pacífica de todo el asunto. Sí, no fue nada, replicó Joffrey con una mirada como si sus coches fueran atropellados semanal y regularmente. Del hospital fueron primero a un apartamento alquilado, tuvieron que empaquetar sus cosas, que, afortunadamente, eran pocas. Sin que sus nuevos conocidos se dieran cuenta, Joffrey metió la mano en la bolsa con el oro, la caja que lo contenía parecía seguir dentro, las joyas crujían si se agitaba la bolsa. De camino a la casa de campo, nos pusimos a hablar con Vincent. Resultó que se dedica al negocio de la miel, dijo que posee varios colmenares, suministra productos apícolas a muchas tiendas y en general no se arrepiente de haberse instalado aquí, porque aquí está su verdadero hogar, aquí se siente alguna conexión especial, casi mística, con los antepasados. Mi padre también piensa venir este año, dice Vincent. De visita. No quiero molestar. Bueno, es un ambiente familiar, y aquí hay un desconocido. No pasa nada. Vincent sonrió. Pero debo advertirte. Además de Tina, tú y yo, habrá otra persona viviendo en la casa de campo. Un jubilado, un viejo conocido de mi padre.
No pasa nada, dijo Geoffrey. Yo también tengo una abuela. ¿Larry dijo que te habías peleado con ella? Vincent sonrió. ¿Diferencias generacionales? Algo así, dijo Jaffrey, que no quería saber nada de rencillas personales. Circunstancias familiares, dijo, mirando pensativo por la ventana el paisaje veraniego y planeando cómo buscar a la abuela, porque, desde luego, no podía dejarlo así. Vaya. Fue todo lo que Geoffrey pudo decir cuando la casita apareció ante ellos, al atravesar el pinar. A primera vista estaba claro, era un lugar inusual, que parecía existir en cierta separación del mundo mundano circundante. El edificio de 2 plantas recordaba a un terem, como se suele representar en los cuentos de hadas rusos, pero al mismo tiempo se tenía la sensación de que aquí todo estaba pensado para el confort, la comodidad moderna de los habitantes. El piso inferior estaba flanqueado por una veranda, en parte acristalada, en parte abierta, con una barandilla y columnas cubiertas de hábiles tallas y tapizada con unas plantas rizadas y de exuberante floración. Bienvenidos, sonrió Vincent cuando Jaffrey bajó del coche. Aquí está nuestra familia, y aquí está nuestro invitado. Del porche de la casa salió una mujer bajita y regordeta, pero claramente llena de vitalidad, de unos 50 años, ataviada con un vestido de vivos colores. Tú eres, por supuesto, Geoffrey, sonrió ampliamente al muchacho, se presentó como Tina y, tomándolo firmemente bajo el brazo e incluso abrazándolo por la cintura, lo condujo hacia la casa. Ahora te preparo un té. ¿Qué te parece la mermelada de frambuesa? He hecho un pastel con ella. También hay pastel de pescado. Y sopa. Ensalada de col, con zanahorias y manzana. Oh, cuidado, el escalón se descuelga aquí, hay que arreglarlo. No te preocupes. Te he preparado un dormitorio abajo, no estás en condiciones de subir y bajar corriendo las escaleras, ¿verdad? Tina seguía hablando y Jaffrey no podía articular palabra. Vincent y Larry se rieron del encuentro. Vincent llevó las maletas de Jaffrey a su habitación y Larry se unió a Tina para hablar de la casa y sus alrededores. Y ahora tenemos una sorpresa para vosotros, dijo Vincent bruscamente, mientras el pequeño grupo se dirigía a lo que él dijo que era el porche de la parte trasera de la casa, donde estaba puesta la mesa del té. ¿Una sorpresa? No es que a Jaffrey no le gustaran las sorpresas, pero nunca en su vida lo habían mimado con ellas, y no se había dado cuenta de lo que podría haber. Y entonces, cuando salió a la veranda y vio quién estaba frente a él, se quedó sin habla. ¿La abuela? Lee sonrió a su nieto y le abrió los brazos, y él, todavía no muy seguro de la realidad que le rodeaba, dio un paso hacia ella. Abuela. Abuela, pero... ¿qué haces aquí? ¿Y tú? Geoffrey tragó saliva y miró a los ojos de la anciana. Eran cálidos, tiernos. ¿Me has perdonado, abuela? ¿Cómo podría no hacerlo, nieto? Dijo ella y le acarició la cabeza, revolviéndole el pelo ya revoltoso. Creo que tienes muchas preguntas. Jaffrey asintió, pero antes de que pudiera decir una palabra, Tina intervino diciendo que era mejor no comer con el estómago vacío y que todos debían sentarse y ella serviría las tartas y todo lo demás. Geoffrey se convenció a sí mismo de que debía tomarse su tiempo, aunque solo fuera por respeto a los dueños de la casa, cuya identidad ahora le preocupaba mucho más, y, efectivamente, bebió una taza de té, comió algo. Y finalmente Liz habló. Y para empezar, habló brevemente de cómo había conocido a Alex en su juventud, de cómo el destino los había dividido y de cómo entonces, he aquí que, justo el otro día, se había dado cuenta de que había llegado el momento de recurrir a él. Resultó que Alex no podía ayudarla tan rápidamente, aunque quisiera, estaba lejos, de vacaciones en un centro turístico. Pero podía confiar el cuidado de una vieja amiga a su hijo Vincent. Casi me vuelvo loca cuando lo vi. Sonrió Liz. Se parece a su padre cuando era joven. Oh, si no fuera tan viejo, estaría locamente enamorada. Dijo y se echó a reír.
Liz se apresuró a decirle a Joffrey que había escuchado toda la sórdida y sucia conversación entre su nieto y su nieta de sangre, que le había abierto los ojos a muchas cosas. Y entonces, cuando leyó la nota de Jaffrey, se le juntaron un montón de cosas. «Sabes, al día siguiente de llamar a Alex, fui a la clínica con Sammy», dijo Liz. «Y cuando llegué a casa, vi que mi habitación estaba patas arriba. Maggie dijo que quería ordenar mi habitación, y tenía los ojos desorbitados. Enseguida supe que no era verdad. Nunca ha estado acostumbrada a la limpieza ni al orden. Y por la forma en que todo estaba revuelto, me di cuenta de lo que realmente quería, estaba buscando oro». «Y entonces, unos días después», dijo Liz, entristeciéndose, «Sammy vino a verme. Había estado bebiendo mucho. Empezó a preguntarme cómo estaba, cuántos años tenía, si ya había escrito un testamento para mis nietos. Le dije que dejara de decir esas cosas, pero se enfadó. Créeme, me empujó tan fuerte que me caí. ¡Qué bastardo!». Jaffrey casi saltó de la mesa, como si fuera a correr hacia su hermano para darle un puñetazo en la cara. «Maggie lo calmó», continuó Liz. «Estuve temblando toda la noche, tenía una silla contra la puerta. Pero si hubieran querido entrar a la fuerza, la silla no los habría detenido. Por la mañana, Sammy se disculpó. Maggie suplicó por su hermano. Bueno, fingí que todo estaba bien, que no guardaba rencor. En realidad no guardo rencor», Liz se encogió de hombros. «¿De qué sirve la ira? Te corroe el alma como el óxido. Había decidido que no podía seguir en mi casa con ellos. Y entonces Alex lo habló con su hijo, y Vincent me ofreció un lugar donde quedarme mientras todo se arreglaba. Abuela. Siempre lo supe». Jaffrey empezó a hablar con fervor, pero luego, recomponiéndose, continuó con más calma. «Siempre pensé que Maggie y Sammy no eran las personas más decentes. Lo siento». «No pasa nada», suspiró Liz. «La vida pasa. Tengo suerte de tener un nieto, uno de verdad». «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Larry. Los cuatro se sentaron a la mesa. Tina había desaparecido en las profundidades de la casa, diciendo que tenía mucho que hacer. Liz miró a Vincent detenidamente, asintió, y él comenzó a esbozar el plan, que ya habían pensado con todo lujo de detalles. Lo que Jaffrey oyó le dejó estupefacto. No podía imaginar que su abuela, la inteligente y tranquila Liz, con su rico bagaje cultural, fuera capaz de tal sofisticación. Le parecía. Sí, le parecía correcto y justo en cierto modo. Pero también le pareció casi medieval en su salvajismo. «Abuela, ¿estás segura?». «Estoy segura, nieto», sonrió Liz, y sus ojos brillaron con picardía juvenil. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida que de esto. Ahora, saquemos el oro y veamos en qué condiciones está. Estoy segura de que ha estado guardado durante un tiempo, así que será mejor que lo pongamos en orden antes de que esto ocurra». Maggie y Sammy no pudieron contenerse. «Ya lo creo». La anciana, que había parecido tan indefensa, de repente, como veis, se había levantado de un salto y había empezado a hacer cosas raras, escapándose a alguna parte con un tipo que, a juzgar por su traje y su coche, definitivamente no era un simple obrero, sino algún hombre de negocios o, como sugirió Sammy, tal vez incluso un gángster. Justo el día antes de la fuga, Liz, su nieto y su nieta visitaron a varios profesionales de los que esperaban encontrar comprensión y apoyo para su situación. En primer lugar, visitaron al notario local, pero este se negó en redondo a revelarles información sobre si Liz había hecho testamento, y mucho menos sobre lo que podría haber escrito en él. El notario casi les grita por hacer esas preguntas. Entonces Maggie y Sammy visitaron a un psiquiatra y le preguntaron cómo podían conseguir el poder para disponer de los bienes de la abuela. «¿Cuál es su diagnóstico?», preguntó. «Que está enferma, se la reconoce como incapacitada, ¿verdad?». «No», respondió Maggie, frunciendo los labios. «Es que
ya es mayor. Vive sola en un apartamento grande, y nosotros, sus nietos. Dijo muchas otras cosas. Después de eso el psiquiatra frunció el ceño y dijo que como su abuela estaba muy en su sano juicio y memoria sobria, significa que toda su propiedad y donde ella vive, en su apartamento o en alguna pensión, significa que ella solo debe y puede disponer de todo esto de forma independiente. Ya he visto antes a gente así, añadió sombríamente el psiquiatra al final. Y deseo de todo corazón que Liz tenga otros parientes además de usted, porque con los cuidados que le dispensa, estará perdida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sammy, cuando volvimos al apartamento, golpeó la mesa con el puño, furiosa. ¿Estaba perdiendo el tiempo aquí para nada? ¿Dónde demonios habrá puesto el oro la vieja? A lo mejor. Miró mal a su hermana. Quizá lo pusiste en otro sitio para no tener que compartirlo conmigo. Maggie enlojeció, pero no tuvo tiempo de contestar cáusticamente a su hermano. Sonó el teléfono. Y para alegría de sus nietos, era Liz. Sin embargo, su alegría fue rápidamente sustituida por el desconcierto, porque Liz dijo que no pensaba volver a casa, que estaba visitando a una buena amiga. Y que tenía una seria conversación con sus nietos. Por lo que deberían conocerse en persona. Y ella les daría la dirección a dónde ir. Jaffrey aún no estaba seguro de estar haciendo lo correcto al tomar parte en todo esto, pero también se dio cuenta de que, en principio, la abuela no estaba haciendo nada tan loco y pesadillesco. Ella solo quiere averiguar lo que ella significa para sus nietos. Y lo que el nombre Tyler significa para ellos. Es solo que Liz quiere usar lo que es suyo por lo que vale. Ella tiene derecho. Abuela, ¿qué está pasando? Preguntó Sammy cuando ella y su hermana llegaron a la casa de campo de Alex. Liz, vestida con su mejor traje, gris oscuro con cuello de encaje blanco, en el que parecía una estricta maestra, se reunió con su nieto y su nieta en el patio. A sus espaldas estaba Vincent, y a su lado Geoffrey. Abuela. Menudo susto nos has dado. Replicó Maggie a su hermano. Hola, familia mía, dijo Liz en voz baja, pero sus ojos eran agudos y acerados. Empecemos por el hecho de que sé que todos queréis mi apartamento, mi dinero y mi oro más que cualquier otra cosa. ¿Me dolió darme cuenta de eso? Claro que sí. Pensé que tal vez, aunque yo no era la mejor abuela del mundo, pero tal vez me merecía simpatía ordinaria, humana de forma gratuita. Abuela, ¿de qué estás hablando? Balbuceó Maggie, pero Liz la detuvo con un gesto de mando y continuó. Dijo que, en principio, podía entender las aspiraciones de los jóvenes y estaba dispuesta a compartir con ellos lo que, en principio, ya podían recibir como herederos. ¿Eso es lo que quieres, no? Preguntó ella, y Jaffrey se adelantó y abrió la tapa de la caja, en la que relucían tesoros dorados. Este es el trato. Si pasas mis pruebas, me quitarás el oro de las manos. Puedes quedarte el oro para ti y disponer de él antes de que yo muera. Sammy y Maggie se quedaron en silencio. Se miraron entre ellas. Volvieron a mirar a Liz, obviamente no sabían lo que estaba pasando. Pero entonces Sammy sonrió y asintió. Y digamos que trato hecho. Maggie, después de dudar un poco e intentar convencerla de que no tenía que volver al apartamento de la anciana, también aceptó. Bien, sonrió Liz. Entonces aquí tienes 3 preguntas. ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿En qué fecha? Sammy, sonriendo de nuevo, contestó inmediatamente. Así es, dijo Liz. ¿Y cuál era la ocupación de tu bisabuelo Elliot cuando nació? ¿Cuál era su comida favorita? ¿Lo sabes? Si el nieto y la nieta no se equivocaron con su profesión, se confundieron un poco con la fecha de nacimiento, eligiendo entre principios y finales de julio, y con la comida. No supieron responder en absoluto. Okroska, suspiró Liz. Oh, cómo le gustaba. Recuerdo que sembré rábanos en el jardín de la casita,
para poder añadir la verdura cultivada con mis propias manos a la okroska para mi querido abuelo. ¿Qué tiene que ver eso con el okroska?, gritó Sami. ¿Qué clase de preguntas estúpidas haces, abuela? Vale, se encogió de hombros Liz. Entonces aquí va una última pregunta. La primera persona conocida de nuestro apellido en la línea masculina. Emelian Volkov. ¿A qué se dedicaba antes de convertirse en astrónomo en Nueva York? Abuela, ¿cómo vamos a saberlo?, exclamó Maggie. ¿Qué clase de concurso loco es este? Son preguntas fáciles de responder para toda la familia, suspiró Liz. Porque cualquiera que quiera llamarse Tyler tiene que saberlo todo sobre su familia. Bueno, vale. Digamos que podemos descartar el hecho de que crecisteis lejos de mí, y que os habéis convertido en extraños. Pero aquí tenéis una última prueba. Sami y Maggie miraron a su abuela como si estuviera loca. No había forma de que esperaran que hiciera algo así. ¿Ves ese árbol de ahí? En ese árbol, en la cuarta rama desde abajo, hay una llave atada con una cinta roja. Quien me la traiga se lleva el oro. Solo son 5 minutos. Sami y Maggie se miraron. Obviamente estaban pensando. Y entonces corrieron hacia el árbol especificado, rápidamente, corrieron a su lado. «Suéltame», le gritó Maggie a su hermano y lo empujó con el hombro, porque él fue el primero en alcanzar la escalera de mano sujeta al árbol. «¿Por qué lo coges todo?», gruñó Sami. «Eres el más listo». Era más alto, más fuerte y, naturalmente, apartó a Maggie con facilidad y él mismo se subió deprisa y corriendo. Se subió a la primera rama, se puso de pie sobre ella y siguió adelante, enganchado a la siguiente. Pero Maggie no se quedó atrás. Ella también se agarró de alguna manera, se subió. Después de un par de minutos más, empezó la lucha por la llave, hermano y hermana se peleaban sucio, se empujaban y al final cayeron juntos. Entonces Maggie recogió la llave de la hierba y corrió hacia su abuela, gritando triunfalmente y agitándola sobre su cabeza. Pero a mitad de camino, Sami la tiró al suelo. «¡Basta ya!». El grito de rabia de Liz resonó por encima de ellos, con tanta fuerza que nieto y nieta se quedaron paralizados en un instante. «Abuela», dijo Maggie, escupiendo la hierba y el polvo entre los dientes. «Dijiste que quien trajera». «Así es», asintió Liz. «Pero no dije que tuviera que ser una sola persona, ¿verdad? Vosotros dos podríais haber conseguido la llave juntos. Un verdadero Tyler, como siempre hemos hecho en nuestra familia, lo habría hecho. ¿Y tú? Tú no eres de nuestra raza. Pero di mi palabra». Liz le lanzó de repente una cadena de oro a Maggie. «Lo que podrías haber conseguido». Y esto, le lanzó un anillo de oro a Sami. «Tu parte, un regalo». Durante unos minutos nieto y nieta se quedaron helados, estaban digiriendo lo que había pasado. «¿Y el resto?», dijo Sami confuso. «¿Nuestro oro? Así que os di lo que os habíais ganado». «Lo que podríais haber conseguido después de que yo me fuera», dijo Liz con calma. «Es que hoy he firmado un acta de donación por todo el oro. Excepto este anillo y esta cadena, que son tuyos». «¿Qué?», exclamaron Sami y Maggie al unísono. «Liz pensó que era la mejor manera de protegerse de vuestras reclamaciones e intrigas», explicó Vincent, que había permanecido en silencio hasta entonces. «Y es importante señalar que la donación del oro, el apartamento y las demás cosas que le pertenecen se ha hecho de una manera legalmente sólida. No puedes demostrar, por ejemplo, que tu abuela no sabía lo que hacía, porque un buen psiquiatra que conozco me ha confirmado que todo se hizo correctamente». Y entonces Liz habló. Dijo que había hecho lo que había creído conveniente, le había dado el apartamento a Jaffrey, todos sus objetos de valor a Vincent, que era un gran conocedor de antigüedades, y había decidido donar el oro a un museo. Liz solo mantuvo en secreto un detalle,
eligió un magnífico collar y decidió que perteneciera a Jaffrey, para que éste se lo diera a su esposa a su debido tiempo y así el legado Tyler perteneciera a la nueva familia. Y aunque Jaffrey no era un Tyler de sangre, era la persona más cercana en espíritu. Y Liz decidió legar algo de dinero a su hija, amaba a Christy y la perdonaba por todo. Y a Liz no le importaba si lo que hacía agitaba e indignaba a toda la familia. Después de todo, simplemente se había deshecho de lo que era suyo y no se arrepentía de nada. Finalmente, Maggie y Sammy se fueron. Esas personas, que habían venido confiando plenamente en que todo sería suyo y que se quedarían con todo lo que su abuela poseía, ahora se daban cuenta de que ella los había superado, que ya no estaba sola y que tenía a alguien que la defendía. Se vieron obligados a volver sin nada, avergonzados y humillados, enfadados pero totalmente impotentes. La propia Liz se sentía un poco mal después del encuentro, y Vincent la instó a descansar un poco. «Necesitas recuperar fuerzas», le dijo. «Hay tanto que hacer». «Así es», asintió Liz con una sonrisa. El caso era que Alex tenía que llegar al día siguiente. Y cuando llegó, Liz no lo reconoció al principio, habían pasado tantos años. Y entonces se dio cuenta, no, era el mismo Alex, que una vez la había enfadado y confundido, y luego la había conquistado y enamorado. «Y sigues pareciendo un zorro», sonrió Liz, y él le devolvió la sonrisa, porque aún quedaba algo de pelo rojizo entre la cabellera gris plateada. Cuando terminó la gran fiesta familiar del té, todos se dispersaron. Tina tenía que limpiar la casa, Vincent tenía que trabajar. Alex y Liz se sentaron en la veranda. Hablaron sobre el pasado, sobre sus vidas. Y de repente su mano cubrió la de ella, sus miradas se encontraron. «¿Crees que podemos tener una segunda oportunidad?», preguntó con cautela. «¿No es demasiado tarde para él?». Liz sonrió con una sombra de ligera tristeza. «Recuerdo que me dijiste que tu abuelo Elliot solía decir que el amor nunca llega demasiado tarde». «Lo pensaré», asintió Liz. «Y también decía que es bueno cuando llega pronto». Él y ella guardaron silencio mientras observaban a Joffrey y Larry pasear tranquilamente por el jardín. Los dos tenían por fin la oportunidad de hablar sin miradas indiscretas y sin prisas. Joffrey se dio cuenta de que tal vez estaba actuando con demasiada precipitación, pero también comprendió que no debía perder la oportunidad de ser feliz, así que le dijo a Larry con sencillez e incluso con cierto descaro que quería salir con ella. «¿Y yo te he dicho que aún no estoy preparado para una relación?». Se rió ella, pero sin reproches. «Lo recuerdo», asintió Jaffrey. «Pero, ¿y si cambias de opinión?». «¿Y si lo hago?», lo miró con atención. «¿Estás preparado para las consecuencias?». «¿Cómo cuáles?». «Como el hecho de que querré que vaya en serio. Matrimonio, hijos, todo ese tipo de cosas». Jaffrey la miraba ahora con mucha atención. Los jóvenes estaban de pie a la sombra de un árbol extendido que debía de tener 100 años. «Tal vez sea eso lo que estoy esperando». «¿Así que crees en el amor a primera vista?». «Creo que es contigo con quien estoy conectada incluso más que con el amor a primera vista». «Eso suena demasiado místico». «¿No es místico que nos hayamos conocido? ¿Que seas la nieta del hombre del que mi abuela estuvo enamorada una vez?». «Quizá tengas razón», suspiró Larry. «Y entonces, podemos intentarlo primero, ¿no? A lo mejor sale algo». «¿Tú qué opinas?». «No lo creo», dijo Jaffrey, cogiéndole la mano. «Juro por mi vida que haremos que funcione y que haré todo lo posible para que tú y yo seamos verdaderamente felices».